a grabar las clases. Bien, entonces nuestro tema, déjenme reviso, nuestro tema del día de hoy es, como les decía, mirar la corteza terrestre. Vamos a estar concentrados en los continentes. De pronto hacer una pregunta inicial, ¿no? La pregunta obvia. ¿Cuántos continentes existen? ¿Cuántos serán los continentes de nuestro planeta? Yo no sé quiénes sepan. ¿Quién nos quiere decir cuántos continentes existen? Por allá alguien dice 7. Alguien dice 5. 5, teacher. Son 6. 6, dicen por ahí. 6. ¿Alguien dijo 10, me pareció? ¿O 6? Bueno, listo. Para evitarnos esa gritería, algunos dicen 5, otros dicen 6, otros dicen 7. En el otro curso alguien me decía que eran 4, otro me dijo que eran 10. Bueno, pues precisamente yo estuve buscando algún material que nos pudiera dar solución de cuántos continentes existen y tener esa claridad. Entonces encontré este material audiovisual que precisamente nos está dando respuesta. Entonces vamos a prestar atención, pues porque es de pronto una de las preguntas fundamentales, así como la pregunta que hacíamos la clase anterior. La pregunta era ¿cuántos océanos? Y ustedes también algunos decían 2, otros dijeron 3, otros dijeron 4 y resulta que eran 5. Y ya sabemos que son 5 océanos, ¿cierto? El océano Pacífico, el océano Atlántico, el océano Índico, el océano glaciar ártico y el océano glaciar antártico. En el caso de los continentes, pues bueno, antes de dar la respuesta, vamos a observar este pequeño documental cortico, pero muy, muy explícito para ver cuántos continentes es que son en realidad. Si nos preguntaran en qué continente se encuentran Islandia, Nueva Zelanda o Rusia, seguramente todos tendríamos una respuesta. Sin embargo, hay argumentos para contestar de diferente manera. ¿A qué se debe esto? A continuación te invitamos a pensar cuántos continentes hay realmente y a que conozcas varias curiosidades que se esconden detrás de la clasificación. En la escuela a todos nos han enseñado cuáles son los continentes. Sabemos que China está en Asia, Portugal en Europa y Sudáfrica, claro, en África. Pero no es todo tan simple. Te proponemos que contestes ahora la simple e inocente pregunta de cuántos continentes hay. Tal vez, si tu cabeza está abierta a nuevas ideas, cambies tu respuesta al final del video. Empecemos por el principio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de continente? Una primera definición que encontramos es cada una de las grandes extensiones de tierra separadas por los océanos. Bueno, partamos de esa base y contemos. Tenemos a América, Europa, Asia, África y Oceanía. 5 continentes entonces. Como los anillos olímpicos, cada uno representa un continente. ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, se puede argumentar que falta la Antártida, que también es una gran extensión de tierra y está separada del resto por océanos. Así que estamos en 6 continentes. Esta suele ser la alternativa más usada en Latinoamérica y en varias partes de Europa. Pero hay un tema. Es que si los continentes están separados por océanos, acá tenemos un problema. El clásico lugar de división entre Europa y Asia son los montes Urales, pero no tenemos océano. Bueno, entonces los agrupamos y nos quedamos con Eurasia, como un gran continente que va desde Portugal hasta Japón. Pero si los Urales no dividen continentes, entonces el canal de Suez tampoco, ya que no es un océano y además antes ni existía. Bueno, entonces llegamos a Eurafrasia, un supercontinente que tiene el 57% del territorio y en el que vive el 86% de la población mundial. Nos quedamos con 4 continentes. Pero si le preguntamos a algún estadounidense, es probable que cuando enumere los continentes empiece con Norteamérica, Sudamérica y luego continúe con el resto.
es que en varios lugares está más extendido el modelo de los 7 continentes, en el que América queda dividido en 2 en algún punto cercano al tapón del Darién. Claro, con el canal de Panamá nos sucede algo similar al canal de Suez, así que si usamos a uno para separar a África de Asia, no es una locura partir en 2 a América. ¿Cuál es el criterio entonces? ¿Lo de los océanos no sirvió al final? Bueno, podemos recurrir a la geología. Tal vez las placas tectónicas nos ayuden a determinar cuáles son los continentes. Tenemos la placa africana, la australiana, la euroasiática, la antártica. Esto parece que viene bien. Nos encontramos con la sudamericana y la norteamericana divididas. Bueno, el este de Rusia se encuentra en la placa norteamericana, pero podemos convivir con eso. Pero faltan algunas. Tenemos la placa india, la arábiga. Esto se empieza a complicar. Le sumamos la filipina, en donde no está el país Filipinas. La enorme placa del Pacífico. Placa del Caribe, Nazca, Escotia, Cocos, Juan de Fuca. Bueno, estamos ante un problema. Igualmente, este repaso de las placas tectónicas nos sirve para entender otra cuestión, los llamados subcontinentes. Tal vez escuchaste mencionar alguna vez al subcontinente indio, que incluye a Pakistán, Bangladesh, Bután, Sri Lanka, Maldivas, Nepal y obviamente India. Algo similar ocurre con la península arábiga, rodeada de las placas africana y euroasiática. En América también tenemos un ejemplo, la placa del Caribe. Varios de los países de América Central y del Caribe se encuentran allí, entre las placas norteamericana y sudamericana. Pero entonces ahora tenemos un nuevo problema, porque hace unos años anunciaron la existencia de un nuevo continente, Zelandia. Por sus características geológicas, los científicos determinaron que se lo puede diferenciar. Tiene la mitad del área de Europa, pero solo el 6% de su superficie está emergida. O sea, se trata de una masa de tierra que se la puede diferenciar tanto de Oceanía como de la Antártida, ya que se separó de esos continentes hace más de 60 millones de años, pero que en realidad está casi toda bajo agua y solo las montañas más altas salen a la superficie. Son los países de Nueva Zelanda y Nueva Caledonia, en el Pacífico Sur. Llegamos así a un posible modelo de 8 continentes. Pero pensemos en alguna otra opción a ver si conseguimos mejores respuestas. Claro, la cuestión cultural. Eso nos sirve para desarmar el gigante Eurafrasia. La historia y cultura africanas son muy distintas a las europeas o a las asiáticas. Volvemos a separar los 3 continentes. Pero, ¿cuánta cultura en común tienen Irán y Japón? ¿O Irlanda y Croacia? ¿Y Argelia y Botsuana? Nos quedan agrupados países con historias muy distintas, entonces no quedamos tan satisfechos. Para dividir a todo el mundo en continentes nos queda además una tarea: las islas. Al típico territorio continental solemos agregar las islas cercanas. De esta forma, las islas británicas son parte de Europa o Madagascar de África. Pero, ¿qué hacemos con Islandia? Culturalmente siempre se la vinculó a Europa, pero está más cerca de Groenlandia, que siempre se la consideró parte de América. Es que Islandia es uno de los picos de la cordillera mesoatlántica, justo en el medio de las placas norteamericana y euroasiática. Así que geográficamente tenemos argumentos para ubicarla de uno u otro lado. Lo mismo sucede, algunos ya lo imaginarán, con Tristán da Cunha. Está en medio del Atlántico, en el límite entre las placas, aunque se la ha vinculado más a África que a Sudamérica a nivel cultural. ¿Y qué pasa en Oceanía? Allí la gran mayoría de los países son islas. Incluso muchos mencionan a Australia como un continente, y no solo como un país. Es que existen argumentos para considerar a Australia junto con Nueva Guinea y Tasmania como el continente australiano, ya que son parte de la misma masa de tierra que antes estaba unida. Con este criterio, el de considerar a Australia como un territorio continental, es que Groenlandia mantiene el récord de ser la isla más grande del mundo. De esta forma, el resto de las islas como Fiyi o Tonga serían parte del continente australiano, aunque Zelandia, claro, quedaría aparte. Y si apuntamos al norte, ¿cuál sería el límite con Asia? No está del todo claro, pero en general se suele ubicar a la isla de Nueva Guinea en Oceanía. Esto genera la única frontera terrestre en ese continente, entre Indonesia y Papúa Nueva Guinea.
De esta forma, Indonesia tiene su territorio dividido en 2 continentes, ya que la mayoría de sus islas están en Asia. Pero claro, no es el único país transcontinental. Si tomamos el Canal de Suez como límite entre África y Asia, entonces Egipto tiene esa característica. La península de Sinaí, al este de su territorio, ya está en tierras asiáticas. España, por su parte, además de tener casi todo su territorio en Europa, cuenta con varias posesiones en África, entre ellas Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. Estados Unidos, con casi todo su territorio en América del Norte, tiene uno de sus estados en Oceanía, Hawái. Si hablamos del reino de Dinamarca, pensamos rápidamente en Europa, aunque solo el 2% de su territorio está en ese continente. El resto está en América, gracias a Groenlandia. De hecho, el reino de Dinamarca es proporcionalmente menos europeo que Turquía, si tomamos en cuenta el territorio. El 3% de este país se encuentra en Europa y el resto en Asia. En este caso, el límite se encuentra justo en Estambul, ciudad que se jacta de ser transcontinental. Chile, por su parte, hace gala de su tricontinental. Gran parte de su territorio se encuentra en Sudamérica, pero cuenta con Rapa Nui, la isla más oriental de Oceanía. Y además tiene un reclamo territorial en la Antártida. Francia, sin embargo, desbloqueó un nuevo nivel por sus territorios de ultramar. No repasaremos todos porque son demasiados, pero tenemos Francia metropolitana en Europa, Guayana Francesa en Sudamérica, Mayotte y Reunión en África, Martinica y Guadalupe en el Mar Caribe, Polinesia Francesa, un territorio no autónomo en Oceanía, y podemos sumar el reclamo territorial de la Antártida. De esta forma, si tomamos el modelo de 7 continentes, Francia está en 6 de ellos. Al final no era tan simple la respuesta sobre la cantidad de continentes, ¿no? Es que tal vez la cantidad de continentes no tiene una respuesta tan clara. Depende de la propia cosmovisión y de los criterios que utilicemos. Como vimos, existen muchos ejemplos que nos pueden hacer dudar de nuestra respuesta original. Hacia el futuro, si alguien dice algo con lo que no estamos de acuerdo o que no formaba parte de nuestras costumbres, tal vez podamos entender que es otra óptica y no necesariamente es un error. Ahora nos gustaría conocer tu opinión. ¿Cuántos continentes crees que hay? ¿Cuál es el modelo que más te convence? Déjanos tu comentario más abajo. Y además, si llegaste hasta acá, tal vez podría interesarte ser miembro. Bien, en este primer material audiovisual observamos que responder cuántos continentes hay en el planeta, pues puede ser muy sencillo, pero también puede ser muy complejo. Depende, al final nos decían, depende los criterios, quiere decir, depende cómo vayamos a observar. Cuáles definiciones vamos a utilizar para poder contestar. Entonces, claro, uno inmediatamente pensaría en los 5 continentes, claro, los que habían dicho 5 estaban en lo correcto, y uno podría hablar de América, África, Asia, Europa y Oceanía, ¿cierto? En principio a uno le enseñan, a mí me enseñaron, y a nosotros, a los papás de ustedes, nos enseñaron de los 5 continentes. Pero viendo el documental uno se pone a pensar, bueno, y no están contando la Antártida, que es esa zona del Polo Sur, muy grande, enorme, son kilómetros de bloque de hielo, pero allá también hay ciudades y hay gente viviendo. Entonces, cuando uno piensa en la Antártida, podrían ser 6. Pero si uno se remite a la definición que dice que un continente debe estar dividido por agua, por océanos, y resulta que Europa y Asia no tienen una frontera marítima, no hay un océano que nos divida a Europa de Asia. Y entonces uno veía cómo podemos hablar de que Asia y Europa no están separados, sino que conforman un solo continente llamado Eurasia, ¿cierto? Eurasia, que está aquí en pantalla. Y uno podría mirar de que aquí efectivamente, por donde uno divide a Europa de Asia, es por unos montes, los montes Urales. Esta es la frontera que queda por aquí, por donde yo estoy pasando el cursor. Pero
realmente si uno coge la definición de un continente debe estar dividido por océanos, por agua, pues resulta que aquí no hay una división. Y por eso en Europa también les enseñan a los estudiantes de que todo este continente es uno solo y se llama Eurasia. Eurasia. Pero resulta que también nos decían que de todas maneras tocaría hablar de eurofrasia, eurafrasia, porque África, que es el continente aquí del sur, no está totalmente dividido por agua, pues porque aquí tenemos una unión, por aquí hay carretera, por aquí puede pasar la gente. Existe un canal, el canal del Suez, que nos divide África de Asia, esta sería Asia y esta sería África, pero indudablemente es un canal que ha sido construido, no es un canal natural. Y entonces para los que hablan de eurafrasia, entonces tendríamos a tres continentes que nos han enseñado que están independientemente, pero como uno solo, ¿cierto? Europa unido a Asia y unido a África. Y entonces eso también nos hace pensar en que realmente serían únicamente cuatro continentes: América, Eurafrasia, Oceanía y la Antártida. Entonces fíjense que los que decían que cinco continentes, pues aquí existen unas visiones, hay unos investigadores, científicos, pensadores que hablan de que no, en realidad son solo cuatro. Pero, pero, ¿cierto? Existe el pero y dicen, no, pero ojo porque es que a veces en Estados Unidos, por ejemplo, a ellos les gusta hablar de que América no es una sola, sino que América está dividida en dos grandes porciones de tierra. El continente de Norteamérica, que iría prácticamente hasta Panamá, y el continente de Suramérica. Y en Estados Unidos, en las escuelas, ellos lo enseñan de esta manera. Nosotros acá, digo en Colombia, pero en casi todos los países de Sudamérica, hablamos de que América es una sola, un solo continente. Pero fíjense que depende. Si yo viviera en Estados Unidos, a mí me enseñarían de que Norteamérica es una y Sudamérica es otra. Entonces, depende cómo lo observemos. Vea, aquí tenemos la división, Europa dividido de Asia, pero fíjense que aquí no encontramos un océano, sino son los montes Urales los que nos está haciendo esta separación. Y uno podría entonces pensar de que depende cómo miremos, porque fíjense que si yo parto Norteamérica como un continente y Suramérica como otro, y también parto de Europa como uno, y Asia como otro, y África como otro, Oceanía y Antártida, entonces hablaríamos de 7 continentes. Algunos de los estudiantes, cuando yo pregunté, algunos contestaron, profe, son 7. Entonces fíjense que también tenían razón. Tenían razón los que dijeron 5 continentes, tenían razón los que dijeron 6 continentes, 6 cuando no cuentan a la Antártida, y tenían razón los que decían 7 continentes. Y uno podría seguir pensando en divisiones, ¿no? El video también nos muestra algunos casos de en el caso de las islas, por ejemplo. Cuando nos hablaba de las islas, bueno, ¿y qué pasa con las islas? Si las islas dependen o pertenecen a alguna parte, a algún continente. En el caso, por ejemplo, de Madagascar, nos decían cómo puede ser que Madagascar, bueno, aquí en pantalla está el caso de las Islas Británicas, Inglaterra, el Reino Unido, que son estas islas que quedan al norte de Europa y a pesar de que están separadas por un océano, pertenecen al continente europeo. Después entonces nos decían el caso de Madagascar, a ver si lo alcanzo a coger aquí en la pantalla, el caso de Madagascar. Madagascar es esta isla que queda ubicada en el Océano Índico, pero que Madagascar pertenece al continente africano. Y nos decían el caso, por ejemplo, de Islandia. Islandia, que es una isla que queda entre el continente europeo y Groenlandia. Groenlandia es la isla más grande del mundo y pertenece a América,
pero queda en la mitad y ellos dicen, queda más cerquita, Islandia queda más cerquita de Groenlandia. Sin embargo, no pertenece a América, sino que pertenece a Europa, a pesar de que queda más cerquita a Groenlandia, y Groenlandia está en América. Aquí la vemos, ¿no? Groenlandia es esta isla y pertenece a Norteamérica, pero no, siempre por tradición se ha dicho que Islandia pertenece a Europa. En el caso que nos decían en el caso de Oceanía, pues en Oceanía tenemos una cantidad de islas, ¿cierto? La isla más grande donde queda Australia, pero Oceanía implica eh, están dentro de Oceanía una cantidad de islas, por ejemplo Nueva Guinea, que es la que queda al norte, Tasmania, que es por aquí, ¿cómo así? El demonio de Tasmania, sí, Tasmania existe y es una isla, y está Nueva Zelanda y también pertenece al continente oceánico. Algunos lo llaman continente australiano. Y también observamos el caso de algunos países que tienen representación de su país en dos continentes. Perdón. Por ejemplo, en el caso de Egipto. Egipto, la mayoría del país está ubicada en el continente, o está ubicado en el continente de África, que es toda esta zona. Aquí en esta línea punteada es donde queda el canal del Suez. Por aquí pueden pasar barcos. Es algo muy parecido al canal de Panamá. Pero también hay una carretera y por aquí pueden pasar la gente caminando. Resulta que al otro lado del canal, o sea, esto ya es en Asia, en el otro continente, hay un pedacito que también pertenece a Egipto. O sea, Egipto es un país que tiene presencia en dos continentes. La mayoría está ubicada en África, pero también hay un pedazo, una porción de Egipto que queda en Asia. Teníamos el caso que nos ubicaban de España. España, pues su gran mayoría es un continente, perdón, es un país que queda ubicado en el continente europeo. Sin embargo, tiene algunas islas, por ejemplo, estas islas de acá que están en el mar Mediterráneo. Estas islas de aquí, que son las famosas Islas Canarias, estas islas ya pertenecen a África, sin embargo, hacen parte de España. Y aquí en África hay varias ciudades que pertenecen a España. O sea, España también tiene unas ubicaciones de su país en otros continentes. En el caso de Estados Unidos, bueno, está en Norteamérica, en el puro norte también está Alaska, Alaska pertenece a Estados Unidos, y ojo, la famosa isla de Hawái, Hawái queda ubicada en el Océano Pacífico, pero Hawái es una isla que pertenece a Oceanía, está más cerquita, por el occidente está más cerquita a Oceanía. Sin embargo, en Hawái es de los Estados Unidos. Pero fíjese que pertenece también o se encuentra ubicada en el continente oceánico. Y nos decían el caso de la isla de Groenlandia. Groenlandia está en América, pertenece a América, pero realmente no pertenece este territorio a ningún país de América, sino que pertenece a un país europeo que es Dinamarca. Dinamarca está ubicada en Europa, ¿cierto? Acá está. Sin embargo, Dinamarca, digamos, tiene el control, el dominio de toda Groenlandia. O sea, más del 90% del país Dinamarca no está en Europa, sino que está en América. Son países que veíamos que se encuentran en dos continentes. El último que nos traía el video nos explicaba es el caso de Turquía. Turquía, el 77%, perdón, el 97% de Turquía está ubicado en el continente de Asia. Esto pertenece a Asia. ¿Por qué? Porque por aquí, por el mar Egeo, y entra al Mar Negro, por aquí entra el agua.
Y resulta que solo el 3% de Turquía está dentro de Europa. Solo un pedacito correspondiente al 3% está en Europa. Turquía es otro de los países que tiene presencia en 2 continentes. Y entonces es muy difícil saber a qué continente pertenece algún país cuando tiene más presencia en otro lado. El otro caso que nos mostraban era Chile. Chile, que pues en su mayoría es un país de Sudamérica, se encuentra ubicado a lo largo del continente, ¿cierto? Sin embargo, tiene presencia, o sea, una isla que se llama Rapa Nui, pertenece a Chile, aunque esta isla está inscrita como parte de Oceanía y sin embargo es de Chile. Y en el caso de una posesión del Polo Sur de la Antártida, que le pertenece a Chile, por lo que está cerquita al Polo Sur, entonces esta región también se le pide a Chile. Entonces fíjense que depende cómo quiera yo mirar cuántos continentes hay. Aquí encontré otro material de pronto para dejar un poco más claro, ¿sí? Vamos a tener esa claridad. Cuando volvamos a preguntar o les pregunten a ustedes cuántos continentes hay, usted ya no se ponga a contestar 4, 5, 7, no, momento. Usted dígale, depende. Hay varios modelos, hay varias formas de mirar, de comprender los continentes y cuántos serían. Este videito es más cortico que el anterior, pero me gustó mucho porque es más claro, nos va diciendo los modelos. Hay unos modelos para comprender la división por continentes, entonces prestemos atención. Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase, pero que de repente no has entendido bien. El día de hoy vamos a tratar un tema de geografía, que es los continentes terrestres. ¿Y cuál es el contenido de este video? Pues el contenido es el siguiente. Primero vamos a hablar sobre qué son los continentes, luego sobre cuántos son los continentes, porque de repente a ti te han dado una información que no necesariamente se maneja en todos los países del mundo. Hay ahí una controversia en cuanto a cuántos son realmente los continentes y de eso vamos a hablar también hoy. Y finalmente, ¿cuál es el modelo más aceptado por la mayoría de países del mundo? ¿Listo? Empecemos. Los continentes. Bien, los continentes son los que conforman la parte sólida y visible de la litosfera. Todo este sector que voy a señalar en este momento, que es más o menos de color gris, que estoy señalando ahorita, todo esto es la parte sólida y visible de la litosfera y aquí están los continentes. Aquí está toda esta forma de aquí. Todos estos son los continentes. Representan el 29% de la superficie terrestre. Aquí está la cantidad en kilómetros cuadrados. Están constituidos por las rocas más livianas de la geósfera. Y hay distintas formas de fijar el número de continentes, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Veamos. Ok, aquí tenemos un mapa mundi en el que están todas las partes visibles de la corteza terrestre y estas partes conforman los continentes. El asunto o la controversia está en cuántos continentes hay, porque pueden dividirse de distintas maneras. El primer modelo de división se llama el modelo de los 5 continentes. En el modelo de los 5 continentes están América. Ustedes pueden en su cuaderno, recuerden que cada vez que tenemos clase usted debe tener listo ahí al ladito de su celular, al lado de su computador, el cuaderno. El cuaderno sirve para tomar apuntes y uno pues va tomando apuntes a medida que van apareciendo datos, va apareciendo información importante y yo puedo coger mi cuaderno y ponerle, ay, vea, modelo de los 5 continentes y puedo escribir cuáles son los 5 continentes, ¿cierto?
Bueno, es un decir, les digo, ¿no? Por si se les olvida que estamos en clase. Y en clase hay que tomar apuntes. Que conforman América del Norte, América del Centro, que se está alineando. En el modelo de los 5 continentes están América, que conforman América del Norte, América del Centro, que es esta línea de acá, y América del Sur, todo esto, incluyendo esta parte amarilla que no alcanzó el círculo rojo. África, que es esta parte naranja. Europa, que es la parte verde de aquí. Asia, que es esta parte marrón de aquí. Y Oceanía, que es esta parte rosada de aquí. Entonces, ahí está el primer modelo que nos está explicando la señora que está hablando. El modelo de los 5 continentes, ¿cuáles son los 5? América, Europa, Asia, África y Oceanía. ¿Listo? Esos son los 5 continentes y son los más reconocidos. Para nosotros aquí en Sudamérica y sobre todo en Colombia, pues este es el modelo que más de pronto más enseña, el que más difusión ha tenido, es este modelo. Pero en otras regiones del mundo, el modelo va a cambiar. Entonces vamos a mirar que ahorita después de este modelo de los 5 continentes, va a aparecer otro modelo diferente. Este es el modelo tradicional que nos han enseñado a algunos en el colegio, de 5 continentes: América, Europa, Asia, África y Oceanía. Este modelo después fue rebatido y se dijo que habían solamente 4 continentes. En el modelo de los 4 continentes se considera a Europa, Asia y África un solo bloque porque la separación entre estos 3 continentes es mínima. Por lo tanto, asumen que todo esto es un solo continente. También toman a América como un solo continente. Aquí ya irían 2, América y Europa, Asia, África, que es un solo grupo. Luego tenemos a Oceanía como un tercer grupo pequeño y finalmente a la Antártida, que en este caso sí es considerada, que es este bloque gris tirando para blanco que está aquí en la base. La Antártida, que no era considerada en el modelo de los 5 continentes, es considerada en el modelo de los 4 continentes. Bien, ¿qué otro modelo hay? El modelo de los 6 continentes. En el modelo de los 6 continentes tenemos a América como un todo otra vez, Europa, Asia, África por separado, Oceanía y aquí sí se le añade la Antártida. Este modelo también es bastante popular. Ahora, ¿qué otro modelo hay? Aparte del modelo de los 6 continentes, tenemos el modelo de los 6 continentes geográficos. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo de los 6 continentes tradicional, esta T es de tradicional, y el modelo de los 6 continentes geográficos? La diferencia está en que en este caso se divide América en 2. Tenemos América del Norte y América del Centro, son uno solo que se llama América del Norte, y América del Sur es aparte. Entonces, América se divide en 2, América del Norte y América del Sur. América del Centro pasa a ser parte de América del Norte. En el caso de Europa y Asia, forman un continente aparte, que se llama Eurasia. Entonces, toda la parte verde que es Europa, y la parte marrón, que es Asia, se vuelve Eurasia en este modelo. África se queda solita, Oceanía también y Antártida. Y de esta manera ya son 6 continentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero la división no es la tradicional que habíamos visto hace un momento, sino es geográfica. ¿Por qué? Porque asumen que la división que hay en Panamá, que separa América del Norte y América del Sur, los hace continentes separados. Y como no hay división visible, no hay un espacio de agua que divida Europa y Asia,
entonces ellos se vuelven uno solo, que es Eurasia, y de esa manera se conforma este modelo. Y por último, tenemos el modelo de los 7 continentes. En el modelo de los 7 continentes, Eurasia ya no es Eurasia, sino que Europa y Asia son 2 continentes diferentes para este modelo, pero sí hay la división entre América del Norte y América del Sur. Entonces, América del Norte es un continente, América del Sur es el otro continente, luego sigue Europa, que es el tercer continente, Asia, el número 4, África, el número 5, Oceanía, el número 6 y la Antártida, el número 7. Este es el modelo de los 7 continentes. También hay un modelo de los 8 continentes, pero este modelo no lo he tomado en cuenta porque me parece ya que es un poco exagerado el decir que Zelandia, que está por aquí, es un continente aparte. ¿Por qué? Porque Zelandia, o lo que le llaman Zelandia, el 94% de su superficie está bajo el agua. Es como que existió un continente que se hundió y solo salió esta parte de aquí. Entonces, en algunos casos, toda esta parte hundida y esto de acá es considerado un continente. Pero y esto es un poco tirado de los pelos y la verdad es que no es algo que se enseñe habitualmente en las escuelas. Por lo tanto, no lo he considerado yo. Pero sí voy a hacer un video hablando sobre eso para que ustedes sepan más si tienen curiosidad. Y entonces vamos a hablar ahora sobre los modelos más que se enseñan más alrededor del mundo. En Latinoamérica se enseña más este modelo, el modelo de los 6 continentes, en el que están América, que es un todo, ¿sí? Aquí está América como un todo, Europa, que está por aquí, África, que está acá, Asia, que es la parte marrón que habíamos visto en el otro lado, que es esta parte de acá, Oceanía, que está aquí, y la Antártida. Este modelo se enseña, como les digo, mucho en Latinoamérica y parte de Europa. Ahora, otro modelo muy aceptado es el modelo de los 6 continentes geográficos, que es en el que se separan América del Norte por un lado de América del Sur y América del Centro formaría parte de América del Norte, ¿sí? Entonces, de acá, de este punto de acá, de Panamá, aquí arriba, todo esto es América del Norte. Y esta parte es América del Sur. Luego tenemos Eurasia, que viene a ser un solo bloque entre Europa y Asia, África, Oceanía y la Antártida. Y esos son los 6 continentes. Este modelo de 6 continentes es muy enseñado en Europa, en la otra parte de Europa, y en Asia, Japón, Corea, China. Ahí es donde más se enseña este modelo de fijar continentes. Y bueno, eso es todo, chicos, por el día de hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido. Recuerden que Te lo explico es un canal. Listo. Creo que con este video nos queda un poco más claro. Comprendemos ahora que para mirar cuántos continentes hay, pues tenemos unos datos específicos que nos va a permitir mirar si son 4, si son 5, si son 6, si son 7. Depende de la manera, de la forma en que nosotros pues, observemos y tratemos de encontrar la respuesta. Bien, recuerden que de todas maneras estos videos yo los voy a dejar también compartidos. No solo va a quedar la clase grabada en el equipo, nuestro equipo de sociales en Teams, sino que yo también voy a dejarles publicados los videos por aparte, para que ustedes, si necesitan volver a observar esta información, pues lo tengan más fácil para que puedan encontrar pues los datos más rápido. Bueno, el último corto informativo que me encontré y me pareció agradable, como estamos reconociendo los continentes, ya pasamos del momento del agua, vamos en el momento de la tierra, y resulta que es que en los continentes se encuentran ubicados los países, ¿sí? Vamos para allá, vamos a llegar a comprender los países y llegará un momento en que todos digamos, bueno, ¿y cuántos países existen en el mundo? Y vamos a hablar un poco más
de cada uno de estos países. Pues lógicamente no podremos abordar a todos los países, pero sí en este año, pues tratar de comprender y de tener muy clarito que no solo está Colombia y Venezuela, entonces por lo que los venezolanos llegaron aquí, entonces solo hablamos de Venezuela, no, resulta que es que en todo el planeta está lleno de países y cada país tiene unas particularidades, empezando porque tienen idiomas, ¿cierto? Entonces vamos a comprender por qué surgen los idiomas y por qué unos hablan español, otros hablan inglés, en otros hablan portugués, francés, ¿cierto? Alemán, bueno, y una cantidad chino, japonés, bueno, una cantidad de idiomas. Y aparte de los idiomas, cada país tiene una forma de organización en donde tienen unos símbolos para cada nación y estos símbolos son las banderas y cada bandera tiene unos colores, unas formas, eh, tienen sus escudos, hay el escudo nacional, de ahí vamos a encontrar incluso las comidas típicas, los animales, mejor dicho, cada país tiene unas culturas diferentes. Pero bueno, antes de llegar más allá a hablar de países, me encontré con este material donde únicamente vamos a mirar 60 curiosidades de los continentes. Aquí vamos a mirar algunas cosas que me parecía interesante y precisamente pues por eso lo traje y lo vamos a observar, lo vamos a compartir para ir reconociendo otros lugares del mundo, otras formas de ver el mundo, de comprender el mundo, de aprender en el mundo. Y ya nos vamos acercando a la actividad. La actividad pues realmente también tiene que ver precisamente con los continentes. Pero bueno, antes de la actividad vamos a observar este otro material. 10 curiosidades sobre África. África es un continente con una riqueza en recursos naturales inigualable, y sin embargo maltratado por las continuas colonizaciones sufridas. Una tierra que nos hace soñar con explorarla. 1. África aporta cerca del 15% de la población total del planeta y tan solo representa el 3% de la economía mundial. 2. En África vive el 43% de los niños sin escolarizar del mundo. Más de 30 millones de niños y niñas no asisten a la escuela. 3. En Libia se encuentra la región más calurosa del planeta, a la Sicilia, donde el termómetro puede llegar a los 58 grados. 4. África es el mayor productor de diamantes del mundo. En el continente se produce la mitad del diamante mundial. 5. En África encontrarás maravillas naturales como el lago Rosa, en Senegal, una tranquila y majestuosa laguna de 400 hectáreas y con una profundidad máxima de 3 metros. 6. Guinea Ecuatorial es el país más rico de África, aún así, 2/3 partes de su población vive en condiciones de extrema pobreza. 7. El coste de la vida en muchas capitales africanas es alto, de hecho en 2011, Luanda fue designada como la ciudad más cara del mundo por delante de Tokio, Moscú o Ginebra. 8. Una mujer, en promedio tiene 6 hijos durante su vida. 9. Níger es el país más pobre de África y a la vez del mundo. 10. Se han clasificado más de 3.000 grupos étnicos y tribus distintos en África. La más famosa y popular son los masajes en Kenia y Tanzania. ¿Qué curiosidades sobre América? América es el segundo continente más grande de la Tierra después de Asia. Ocupa gran parte del hemisferio occidental del planeta. Os vamos a contar 10 curiosidades interesantes que seguro no conocías. 1. La selva amazónica es el bosque tropical más extenso del planeta, y es considerado el pulmón del mundo. 2.
En la Tierra Fuego, Argentina, habita la mayor colonia de pingüinos en la Tierra, casi 1 millón. 3. El lago Titicaca es el lago navegable a mayor altitud en el mundo. Se encuentra entre Perú y Bolivia y está a 3.812 metros de altitud. 4. Estados Unidos es el país más poblado de América. Tiene 325 millones de habitantes. 5. ¿Sabías que el desierto de Atacama, en Chile, es uno de los lugares más secos del planeta? En 1971 llovió ahí por primera vez después de 4 siglos. 6. Las ciudades más grandes de América son Ciudad de México con 20 millones de habitantes y Sao Paulo con 12 millones de habitantes. 7. El Aconcagua en Argentina es con 6.962 metros el punto más alto de América. 8. El país más extenso de América es Canadá, con una superficie total de 9.985.000 kilómetros cuadrados. 9. El país menos poblado de América es San Cristóbal y Nieves. Tiene 46.000 habitantes aproximadamente. 10. El Río de la Plata, entre Argentina y Uruguay, está considerado como el río más ancho del planeta con 48 kilómetros de anchura máxima. 10 curiosidades sobre Asia. El continente asiático es un territorio lleno de países fascinantes, espectaculares paisajes, pueblos y cultura de gran riqueza histórica, pero además es un destino fascinante por las muchas peculiaridades y curiosidades que se dan en él. 1. La superficie de Asia con sus 44.579.000 kilómetros cuadrados es mayor que la de la Luna, la cual ocupa aproximadamente 38 millones de kilómetros. 2. En el país menos poblado de Asia solo tiene 400.000 habitantes, Maldivas, compuesta por unas 1.000 islas, de las cuales solo cerca de 200 están habitadas. 3. Entre China, India e Indonesia producen más del 60% del arroz que se vende en el mundo. Este cereal es un alimento básico en toda la gastronomía asiática. 4. Con aproximadamente 4.000 millones de personas, alberga el 60% de la población humana mundial. 5. Más de la mitad de la población de Asia está en 2 países, China, 1,3 millones, e India, 1,1 millones. Se estima que la India superará a la población china en 20 años. 6. Las religiones dominantes en Asia son el hinduismo, el budismo, el confucianismo, taoísmo y el islam. 7. Asia es el hogar de la montaña más alta, el monte Everest, 8.848 metros, y el punto más bajo de la Tierra del Mar Muerto, menos 395 metros. Asia tiene 48 países, de los cuales 41 son propiamente asiáticos, y 7 son euroasiáticos, localizados tanto en Asia como en Europa. 9. En Asia vive el 50% de la población mundial, que sobrevive con el equivalente a menos de $1 al día. 10. La gastronomía asiática ha llegado a todos los rincones del mundo dando color, variedad y sabor a numerosos platos que además son muy saludables. 10 curiosidades sobre Europa. Europa es conocida como el viejo continente, una tierra con mucha historia y datos muy interesantes, pero que además ofrece otras muchas cosas, como estas 10 interesantes curiosidades que muchas personas no conocerán. 1. Los antiguos griegos no veían a Europa como un continente, sino como una separación de Asia. 2. En Berlín hay más restaurantes de kebab que en Estambul. 3. La Sagrada Familia de Barcelona está utilizando para su construcción más tiempo que ningún otro edificio. 4. Disneyland París es el sitio más visitado de toda Europa. 5. El pico más alto de Europa es el Mont Blanc, con 4.200 metros. 6. Islandia es el único país donde no hay ningún mosquito.
7. Los croissants fueron inventados en Austria y no en Francia como se piensa. 8. Las escaleras mecánicas del metro de Londres darían 2 vueltas a la Tierra cada semana. 9. En el aeropuerto de Bruselas es donde más chocolate se vende en la Tierra. 10. Europa y África están separadas solo por media hora de viaje en ferry desde España. 10 curiosidades sobre la Antártida. La Antártida, también denominado continente antártico o Antártica, es el continente sobre el cual se encuentra el Polo Sur. A continuación te mostramos unas curiosidades. Uno. La Antártida contiene el 70% del agua dulce del mundo. 2. ¿Por qué a los pingüinos no se les congelan las patas en el hielo? Porque de lo contrario, hervirían de calor. Sus abrigos y su grasa son tan efectivos que las patas literalmente les sirven de aire acondicionado. 3. Es el lugar más frío sobre la Tierra, registrando la temperatura oficial más baja el 21 de julio de 1983, se registraron menos 89,2 grados. 4. Los científicos creen que existen porciones de hielo en la Antártida que han permanecido congelados durante los últimos 13 millones de años. 5. Según el Tratado Antártico, que ha gobernado el continente desde 1961, la Antártida no le pertenece a ningún país. Es un continente destinado a la ciencia. 6. La Antártida es el continente más seco de la Tierra, aunque en el 98% de su superficie está cubierta por nieve y hielo. 7. En invierno, cuando el mar se congela, el continente antártico adquiere un tamaño equivalente a la extensión de Estados Unidos y México juntos. 8. Se estima que hay 300.000 icebergs navegando en el océano Antártico y rodeando el continente como un cinturón de asteroides blancos. 9. Durante el verano viven unas 44.000 personas que se reducen hasta solo 1.000 durante el invierno. Ninguno de ellos es residente permanente. 10. Los primeros turistas en llegar a la Antártida lo hicieron en 1957, cuando un vuelo de Pan American procedente de Nueva Zelanda aterrizó brevemente en McMurdo Sound. 10 curiosidades sobre Oceanía. Cuando nos hablan de Oceanía, solemos pensar rápidamente en Australia. Sin embargo, hay otras naciones insulares que conforman este asombroso continente, lleno de curiosidades interesantes. 1. En Australia hay más canguros que personas. Se estima que el número de canguros triplica el de personas. 2. En Australia destaca por sus playas, llegando a tener casi 10.000. 3. En Nueva Zelanda, cuando hablas de un kiwi no te estarás refiriendo a la fruta, sino a un ave no voladora autóctona de este país. 4. Nueva Zelanda fue descubierta en 1642 por un marino holandés llamado Abel Tasman. Su estancia en esta isla duró poco, los maoríes se reunieron con ellos. 5. Nueva Zelanda es el único país de Oceanía con 2 himnos. En solo 3 países del mundo ocurre esto: Nueva Zelanda, Dinamarca y Canadá. 6. Samoa ocupa el número 1 mundial en obesos, casi la mitad de su población tiene sobrepeso. 7. En Samoa hay muy pocos animales, murciélagos, roedores, serpientes y varias clases de pájaros. Sin embargo, en su mar sí habitan muchísimas especies diferentes. 8. Nauru es el país insular más pequeño del mundo. De hecho, es tan diminuto que solo tiene un aeropuerto y es el tercer país de menor tamaño del mundo. 9. Quizás por el dato anterior, es la nación con menos turismo del planeta. Solo 200 turistas lo visitaron en 2011. 10. Las Islas Salomón tienen como lenguaje oficial el inglés. Sin embargo, curiosamente, solo un 2% de la demografía lo habla.
¿Qué curiosidad te pareció más interesante? Déjalo en comentarios. Profe, Listo, ese era el último material, señor. ¿Qué me habla? Bien, entonces, con estas profe, es curiosidades, que está señor, cayendo mucho el internet. pues, compadre, ahí sí, ni modos, por eso queda la grabación, ¿listo? Para que puedas ponerla después. Bien, entonces, con estas curiosidades observamos pues varios datos importantes que hay que reconocer de todo el mundo, de varios lugares diferentes, pero hay algo muy claro y es que empezamos a hablar de países, de los países del mundo, de lugares, incluso se habla de capitales, de unas ciudades, como en el caso de la ciudad donde más chocolate se vende en el mundo, y resulta que es Bruselas. Y ustedes dirán, bueno, pero Bruselas, ¿qué es? Bueno, Bruselas es la capital de un país europeo que se llama Bélgica. Bien, estos últimos datos de las islas de Oceanía, pues claro, uno queda como loco porque no sabe dónde quedan ubicados ciertos países. Por eso llegamos al momento de nuestra actividad que va a quedar el día de hoy, para que todos tengan la posibilidad de tomarle un pantallazo. El tema de la actividad 6 es los continentes terrestres. ¿Qué hay que hacer? Hay que elaborar el mapa político, ojo con eso, es el mapa político, no me van a llegar con mapas físicos, que todavía no estamos hablando de mapas físicos. Mapa político es el mapa que nos muestra la división política, quiere decir, es el mapa de cada continente dividido por países. En el caso del continente americano, pues el mapa político es el que está Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay, Brasil, mejor dicho, ese país, perdón, ese continente dividido en todos los países, ese se llama mapa político. Y yo lo que quiero que empecemos a observar o a comprender o a tener mayor conocimiento tiene que ver con los países. ¿Cuáles serán los países europeos? ¿Cierto? Entonces uno recuerda, por ejemplo, pues los más clásicos, los más conocidos de los países europeos: España, Francia, Alemania, Portugal, Inglaterra, ¿cierto? Italia. Y resulta que se les olvida que existen otros países europeos. En el caso de Grecia, el caso de Bélgica, el caso de Rumania, el caso de Hungría, el caso de Austria, el caso de Dinamarca, el caso de Noruega, Finlandia, mejor dicho. ¿Cuáles serán los países del continente africano? Y entonces de África, como que ustedes, yo les digo, bueno, dígame países africanos, y entonces algunos se quedan pensativos y dicen, bueno, los más pilosos dirán Egipto, claro, profe, Egipto, Suráfrica. ¿Y qué pasa con los demás? Porque África tiene una cantidad de países, entonces Madagascar, está Libia, Marruecos, Argelia, Botswana, Etiopía, Costa de Marfil, mejor dicho, puntos suspensivos. Y si hiciéramos el ejercicio, ¿cuáles son los países del continente asiático? Claro, de pronto es más fácil porque empezarán de una vez hablándome de China, Japón, la India, y se les va olvidando que existe una gran cantidad, por ejemplo, Rusia, que es muy grande, es el país más grande de todo el mundo en territorio. Rusia, Pakistán, Afganistán, Arabia Saudita, está Irán, Irak, Jordania, mejor dicho, una cantidad de países de Asia que a ustedes se les olvida. Entonces, esta es la actividad, van a ser, ojo porque es un punto, pero en realidad son 5 puntos, ¿cierto? Porque son 5 mapas. Van a ser los 5 mapas de cada uno de los continentes. En este caso yo tomé el modelo de 5 continentes.
Entonces el mapa político de Europa, mapa político de África, mapa político de Asia, mapa político de América y por último el mapa político de Oceanía. Los van a realizar, puede ser en el cuaderno, puede ser en hojas y esas van a ser las evidencias que me van a anexar en el chat personal, en el chat de Teams. Ojo, no les acepto que me manden una foto del computador. No, yo no quiero fotos del computador, damas y caballeros. Yo quiero que ustedes cojan su lapicito, que cojan los colorcitos. Ojo, estos mapas políticos, ojalá con colores, con colores. Tómense el trabajo de echarle colorcito. Para eso se utilizan los famosos colores. Listo, damas y caballeros. No sé si haya alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario para que en este momento... No, teacher. Todo está perfecto, comprendido. Veo tres Yes. compañeritos con la mano arriba. Voy a darle la palabra primero. Damián José. Tiene la palabra, compadre Damián. Ah, no, ya bajó la mano. Bueno, la acaba de subir Kevin. Kevin Alejandro, cuéntemelo todo. Profe, una pregunta, ¿hasta cuándo tenemos tiempo de entregar esa tarea? Pues hasta antes de que lleguemos a vacaciones de mitad de año, antes de que sacamos el boletín, ¿cierto? Para este trabajo, pues bueno, esperemos a ver si la próxima semana ya estará la tarea. Vamos a ver cómo les va. Pero no hay un plazo específico. Ojo porque hay algunos compañeritos que no han entregado algunas actividades. Yo todavía estoy recibiendo todas las actividades. Alguna compañerita de ese salón me escribía ayer que si todavía podía mandar las actividades. Claro que sí, ella no ha entregado nada, ninguna. Todavía puede entregar todas las actividades. ¿Listo, viejo Kevin? Bien, yo voy a dejar aquí la grabación para que no se nos vaya a alargar. Entonces, damas y